El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos compartiendo con ustedes la palabra de este tercer domingo de Pascua, donde se insiste sobre todo que el Mesías debía de sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Estamos reunidos celebrando precisamente su resurrección en el domingo, y el pan que nosotros partimos y trozamos es expresión de ese gesto. El pan de la prisa, que era el pan de los esclavos, el pan de la Pascua, se convirtió en el pan de vida, en el cuerpo del Señor, que nutre y alimenta, en ese pan que verdaderamente es para nosotros, podríamos decir, un alimento de salvación, un alimento de fortaleza, un alimento que sostiene, porque es el cuerpo de nuestro Señor. Y este pan está sabroso, tiene un olor. Como que es pascual. Pascual. Vamos al Evangelio, capítulo 24 de San Lucas, del 35 al 48. Los discípulos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió: así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto hermosísimo porque a lo largo de estos domingos vamos a ir progresivamente teniendo unos encuentros con Jesús. Y estos encuentros ya desde la tarde de la Pascua. La Pascua, las mujeres fueron a buscar un muerto y se encontraron con que estaba vivo. El lunes de Pascua, María Magdalena, volvieron las mujeres al sepulcro, y en ese encuentro, el que buscan ustedes no está aquí, la tumba está vacía, y fueron a contarle que lo vieron en Galilea. El martes de Pascua, María Magdalena confunde a Jesús con el que cuida con el jardinero. El jardín, el jardinero. El martes de Pascua lo confunden con un peregrino. Y así sucesivamente. Después lo confunde con un fantasma, que es el texto que hoy se nos presenta. Por eso es interesante. Dice: los discípulos contaron, ese es Emaús, lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esa forma que Jesús tenía de partir el pan era una señal. Recuerden que es un texto eucarístico, es lo que nosotros hacemos cada celebración dominical. Todavía estaba hablando de esto, ellos, ¿verdad?, comentando lo que les había pasado, cuando Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se aparece en medio de mi existencia, de la tuya. Y en este caso, en medio del miedo, del temor, ellos estaban encerrados. Y les da la paz, el saludo, el gran regalo de esa tarde. La paz esté con ustedes. Ellos quedaron atónitos, petrificados, llenos de temor. Querían ver un espíritu.
Pero Jesús le preguntó, ¿por qué están turbados? ¿Qué pasa? Y para que se den cuenta que estoy vivo, no tienen algo que comer por ahí. Y entonces, Y primero les enseña, le dice, primero le enseña así. sí, miren mis manos y mis pies, soy yo. El mismo, ID, ¿verdad? el ID. Sí, estoy aquí. El mismo crucificado, el mismo que miren las heridas, mi cara, mi rostro, hacíamos alusión a eso desde el Salmo. Y dice que les mostró sus manos y sus pies. Que esas manos y esos pies serán la señal eterna del amor de Jesucristo a la humanidad. No son llagas, son cicatrices, ya están sanadas. Son la muestra del amor. Y por eso también nosotros algún día, si nos dejamos curar por Jesucristo, nos presentaremos también con nuestras manos y nuestros pies. Si los hemos puesto de verdad al servicio de los demás en el amor, estarán como las de Jesús, clavadas, heridas, maltratadas, pero llenas de rostros concretos, llenas de amor. A veces tomamos un texto como este, ¿verdad? Y podemos un poco idealizarlo. Entonces, estaban los apóstoles, o los discípulos de Maús allí contando su experiencia con Jesús, y los demás escuchando, y muy atentos, y había un silencio, y se escuchaban. Y sin embargo, yo lo veía cuando hacía la lectura, una escena totalmente contraria. Llegan ellos contando que han visto a Jesús, mentira, no es cierto, ¿cómo va a ser? Y luego nos dimos cuenta que era él. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Pero si tantas veces nos dimos cuenta al final, pero cuando nos dimos cuenta era muy tarde porque desapareció y ya no estaba. Pero Y nos dimos cuenta cuando partió el pan. Y partió el pan. Porque él no les enseñó las manos. Entonces, ese revolú que había allí entre echando culpas y aquello y lo otro, y que no entendieron, y decía Pedro, por ignorancia, pero ¿cómo no te has dado cuenta? ¿Cómo si se acercó? ¿No se dieron cuenta? Y Jesús aparece en medio de ese revolú, en medio de ese caos, en medio de ese miedo, de esa duda, de esa confusión. La paz esté con ustedes. Pero fíjate que incluso lo de Pedro, porque Pedro había ido por la mañana y no lo había visto. Entonces Pedro estaba confuso. Entonces, ¿con quién se encontró primero? ¿Con los de Maús o con Pedro? Exacto, sí. Porque Pedro todavía no lo ha visto. Sí, Pedro vio las vendas y ya. O sea, los que lo vieron fueron los de Maús. Esto es lo más interesante del caso. Entonces Pedro estaría diciendo, entonces, pues está vivo. ¿Cómo que no está vivo? ¿Pero cómo no se dieron cuenta? Sí, nos dimos cuenta cuando partió el pan. Cuando partió el pan. Por eso es que el signo es, miren, Soy yo. soy yo. La señal está aquí, este es el ID. Miren las señales. Dice el texto que aún, ¿verdad? Habiéndole mostrado las manos y los pies, era tanta la alegría y la admiración que se resistían a creer. Y el susto. Entre el susto, entre la alegría, entre la emoción, unos se paralizan, otros, ¿verdad? Entonces, vuelve Jesús y le pregunta. Y le dice, ¿tienen algo de comer? Pero antes dice, porque están turbados. Ah, sí, le pregunta. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Y estas dudas? Sí, calma. Es más, miren, mis manos y pies soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso como yo los tengo ahora. Y vuelve y les muestra. Y entonces se fueron al otro extremo. El algoroso, el rey, Exacto. el jolgorio. Y ahí es cuando Jesús dice, espérense. ¿Tienen algo que comer? Sí, dice, mira, ¿tienen algo de comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. ¿Por Entonces, qué se lo comió? fíjense que las dos cosas. Qué interesante que viéndole el rostro, escuchando su voz, viéndolo allí en medio de ellos, mostrándole las manos y pies, aún así no logran identificar o no logran captar que es él hasta que él toma parte, come. Entonces, al comer, pues obviamente lo mismo que he dicho antes, he dicho, ven que no soy un espíritu, porque mira, cogí esto, lo comí, me senté con ustedes, estoy aquí, realmente soy yo el que está aquí, no es una visión, no se lo están imaginando, sino que estoy yo realmente presente aquí con ustedes. Y hace lo mismo que hizo con los de Maús, les explica las escrituras, les narra lo que hizo por el camino con aquellos, ahora lo hace en una asamblea. Y eso es lo que los domingos hacemos. En el camino de la vida, Jesús se mete en tu vida. El domingo te ilumina. Por eso el domingo es tan importante. Por eso decían los primeros cristianos, sin el domingo yo no puedo vivir. El domingo es el día de la comunidad, en donde la comunidad recibe la explicación. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abre la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añade el querigma. Así se cumpliría. Vemos lo que Jesús dice en esta última parte. El Mesías debía sufrir,
resucitar al tercer día y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Leímos la primera lectura primero, libro de Hechos, pero si hubiésemos leído el Evangelio primero, veríamos que eso es exactamente lo que Pedro hace. Lo que acaba de decir Jesús a los apóstoles, a los presentes allí, es precisamente lo que Pedro hace en su discurso. Él era el Mesías a quien ustedes entregaron, era él quien sufrió y murió, es el que está vivo resucitado, y nosotros hemos ido a predicar la conversión, la penitencia, decía al final, conviértanse, y nosotros somos testigos de todo esto que ha pasado, de lo que pasó antes, de lo que pasó luego de la resurrección y de lo que falta por venir. ¿Cómo aplicar esta palabra al aquí y a la hora de la historia? Pues descubriendo, queridos hermanos, que en medio de tu realidad y de la mía es donde Jesús se hace presente. En medio de mis miedos, de mis temores, de mis angustias. ¿Y qué me dice? La paz. Y en esa paz que Jesús me regala, me puedo quedar asombrado, me puedo quedar ahí en el nirvana. No. Jesús nos dice, ánimo, muévanse. Esta palabra viene a darte vida. Y para que te des cuenta, tú estás herido, tú estás maltratado. Mírame a mí, que fui herido y maltratado, me sané. El Padre me sanó, pues también te vas a sanar tú. Y tus heridas, tus señales, se han de convertir en la mejor predicación. Por eso Pedro se siente también sanado en su herida. ¿Cuál herida? La del rechazo, la herida de la negación, en fin, toda esta experiencia que poquito a poco vivió en la pasión y que ahora, a la luz del Evangelio, de la resurrección, cobra un sentido distinto, nuevo. Y hubiésemos compartido la segunda lectura, ¿verdad? Haciendo paralelo entre una y otra, veríamos que Juan dice, no se trata de conocerlo, se trata de cumplir lo que él dice. Sí, que no es una cuestión intelectual. Por tanto, no es una cuestión intelectual, sino la experiencia con el resucitado, la experiencia con Jesús. Obviamente hay cosas que se habían dicho, hay cosas que están por cumplirse, hay cosas que conocer, pero Jesús, en este evangelio que vimos, Pedro, en la primera lectura que veíamos, pone el énfasis en lo importante no es tanto el conocimiento, sino la experiencia, el encuentro personal con Jesús. Jesús nos llama a ese encuentro personal con nuestras limitaciones, con nuestras carencias, con nuestras debilidades. No importa en qué parte del camino estemos, si estamos en el revolú de los apóstoles que vienen de camino, si estamos aún en el pueblo que mira cómo Pedro ha sanado a un paralítico, si estamos todavía sin poder ver el rostro de Jesús porque para nosotros está todavía un poco lejos, la llamada es la misma, a la conversión, a vivir con alegría, a dejarse iluminar, a acercarse y, como termina tanto la primera lectura como el Evangelio, a ser testigos de todo esto que se está viviendo. Oramos con la iglesia. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. El pan de la palabra. El pan de la vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios. Resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.